bienvenidas a un nuevo episodio de Apasionadas. Yo soy la doctora Maite Fernández, por si no me conocías. Soy ginecóloga y sexóloga y soy una apasionada de la vida, de mi profesión y de absolutamente todo lo que hago. Y con esa pasión que me caracteriza, hago este podcast. Siempre lo digo, es un podcast enfocado a mujeres, no me cansaré de repetirlo, pero el gran beneficio para la humanidad es que lo escuchen también los hombres. Y empezamos. Bien, la semana pasada hablamos de las enfermedades de transmisión sexual. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas. Es un episodio más cortito, pero es importante que lo escuches para que entiendas la dimensión del problema que tenemos con esto de cómo está aumentando la incidencia en España. Hablamos de cuáles son las más frecuentes y cuáles son sus síntomas. Y además dijimos, hago un breve resumen, que muchas de ellas, en más del 50% de los casos, son asintomáticas. Esta semana nos vamos a centrar primero en qué podemos hacer para diagnosticarlas, qué podemos hacer para tratarlas, pero sobre todo, para mí lo más importante, y es como acabaré el episodio, para prevenirlas. Hoy sí que acabaré con uno de mis tutoriales. Ya saben que en la otra temporada cada episodio acababa con mi tutorial y esta vez también les traigo un tutorial. ¿Qué puedes hacer tú para disminuir esa incidencia de enfermedades de transmisión sexual? Así que quédate hasta el final, porque al final te digo qué granito de arena puedes aportar tú para que esto disminuya. Y ahora sí, venga, vamos al lío. Bien, pues vamos a empezar por el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos las enfermedades de transmisión sexual? Hay dos tipos de diagnóstico. Uno es el cribado y otro es el diagnóstico cuando hay síntomas. El cribado se hace a personas asintomáticas. Les explico lo que es el cribado porque yo creo que es algo interesante porque entenderán también otros cribados. El cribado es una prueba diagnóstica que se hace a toda la población o a un grupo concreto, ¿vale? A veces se selecciona, no es a toda no es universal. Un cribado universal es cuando se hace a toda la población, pero a veces se hacen cribados a grupos de riesgo, ¿vale? Y esto es buscar una enfermedad en personas que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, con lo que no podríamos sospechar que la tienen. ¿Por qué hacemos estos cribados? Pues porque hay intervenciones que pueden hacer que disminuya la mortalidad o que disminuyan las enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy típico, el cribado de cáncer de mama. En España, a partir de los 50 años, se hacen mamografías a todas las mujeres, un cribado universal, a todas las mujeres se le hacen mamografías para diagnosticar pronto el cáncer de mama, ¿vale? Ese es un tipo de cribado, ¿vale? No es a mujeres que tienen síntomas. Si tú te notas un bulto, vas al médico y te hace una mamografía, pero además de eso, a todas se les hace para diagnosticar a las que no tengan síntomas. Lo mismo pasa con la citología, es otro ejemplo clásico de cribado universal. Ahora ya no se hacen porque han cambiado los métodos, los protocolos, pero es verdad que hasta hace unos años hacíamos citologías cada año a todas las mujeres a partir de que empezaban a tener relaciones sexuales. Y eso era porque era un método para prevenir el cáncer de cuello de útero, ¿vale? Entonces son pruebas que se hacen cuando no hay síntomas. Y después tenemos pruebas que se hacen cuando tiene síntomas. Pero vamos a empezar por lo que es el cribado a personas asintomáticas. ¿Cuándo tenemos que ofrecer o hacer un cribado? Es decir, ¿cuándo le tenemos que hacer un test de enfermedad de transmisión sexual a alguien que no tiene síntomas? Pues lo primero, a la persona que te lo pida. Si viene una mujer, si eres médico o médica, y viene un ginecólogo, ginecóloga, de la especialidad que sea, y viene alguien pidiéndote que le pidas una analítica de enfermedades de transmisión sexual, pídesela, porque por alguna razón lo está demandando y siempre es mejor diagnosticar, ¿vale? O sea, cualquier persona que se la quiera hacer, que se la haga, porque eso es bueno para toda la comunidad. Personas con múltiples parejas, es decir, con más de una pareja en relaciones abiertas o cerradas. ¿Qué significa esto? Las personas que tienen una pareja abierta deben hacerse cribados, luego veremos con qué frecuencia, es decir, aunque no tengan síntomas de enfermedades de transmisión sexual. Pero hay veces que hay parejas cerradas que también tienen más de una pareja. Esto se llama infidelidad. No me voy a meter a hablar de todo eso, que es un tema bastante más escabroso. Pero es verdad que aunque tengas una pareja cerrada, si tienes más de una pareja durante el año, deberías también someterte a un cribado, aunque no tengas síntomas. Y también en personas que tienen relaciones cerradas de verdad al inicio de cada nueva relación. Vale, pues aquí voy a hacer un pequeño inciso para explicar algo que me pasa con frecuencia en la consulta y a veces además es muy típico que viene la chiquita joven, bueno, chica joven de 18 o 20 años
o incluso más joven con su madre y entonces la madre te dice, no, es que yo tengo mucha confianza, ya me explica todo y quiere dejar de usar el preservativo y yo le digo que se haga el test, pero me dice que no, que cómo se lo va a decir al chico o a la chica que se haga un test, que es que como si no confiara en él o en ella. Bueno, pues déjame que te diga una cosa. Si ese chico o chica, hombre, mujer o género no binario, lo que quiera que sea, se ofende porque tú te preocupes por tu salud y por la suya, él o la que está equivocada es él o ella, o ya me estoy liando, pero entiéndame. Al final, el que tú te preocupes por la salud de los dos no es un signo de desconfianza, es tener la cabeza bien amueblada, porque hay muchas infecciones de transmisión sexual que pueden ser asintomáticas o casi asintomáticas y que pueden tener consecuencias gravísimas, ya lo vimos la semana pasada. Así que es importante que cuando tengas una nueva pareja, una pareja estable y quieras usar métodos de barrera, se hagan un test los dos, que no cuesta nada. Además, esto te lo hacen en la Seguridad Social. Tú vas, en Cataluña es en la matrona la que suele hacer este tipo de cribados, pero si en otras comunidades puede ser el médico de familia o puede ser el ginecólogo, no sé cómo funciona, pero el profesional sanitario que corresponda que les pida a los dos un test de enfermedades de transmisión sexual, porque de esa manera van a poder empezar a tener relaciones sin preservativo y sin riesgo de contagiarse mutuamente de ninguna enfermedad. ¿Con qué frecuencia se hace estos test de cribado? Estamos hablando de diagnóstico en personas asintomáticas que no tienen síntomas ninguno. Bueno, pues cuando es una pareja de verdad de exclusividad, es decir, tú con él o con ella y él o ella contigo solo, y eso es así de verdad, solo es necesario al comienzo de la relación. Si después no tiene relaciones con otras personas, no hace falta hacer más test de cribado. Si son personas sexualmente activas que tienen relaciones con más de una persona al año, ¿vale? 2, 3 personas al año o más de una persona al año, sean relaciones abiertas o cerradas, ya le digo, ya no entramos en juzgar si esto es explícito o no es explícito, si no entramos en eso. Si tienes más de una pareja al año, deberías hacerte un cribado por lo menos una vez al año. Y en personas que tengan un riesgo elevado porque utilicen drogas para tener sexo, porque tengan muchas parejas sexuales al año, cambien con mucha frecuencia de pareja, pues todas esas personas que tienen mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, o sean personas que saben que no utilizan nunca métodos de barrera, que tienen relaciones sexuales con desconocidos, pues esas personas deberían hacérselo por lo menos cada 3 meses, ¿vale? Es decir, si tú tienes una relación de exclusividad, con que lo hagas al comienzo de la relación es suficiente. Si tienes más de una pareja sexual al año, independientemente de cómo sea tu relación de pareja, como mínimo una vez al año, y en personas con riesgo alto de tener enfermedades de transmisión sexual, cada uno sabe a lo que me refiero, cada 3 meses. Estamos hablando de cribados asintomáticos, si tú no tienes ningún síntoma. ¿Y qué hay que hacer cuando hay síntomas? Pues lo mismo, hacerse las pruebas. Si tienes síntomas, vete a tu ginecólogo, al médico de familia, a la matrona, a quien sea, para que te haga los test, porque al final, si tú te escondes, no notas síntomas raros, notas algún picor, alguna molestia, algún dolor al orinar, lo que decíamos, sangrados irregulares, es mejor que consultes porque puede ser que tengas alguna enfermedad de transmisión sexual. Bien, ¿qué pruebas se hacen para diagnosticar estas enfermedades? Pues hay dos tipos de pruebas. Hay algunas que se hacen en sangre, como la de la sífilis, el VIH y las hepatitis virales. Eso hay que hacerlo en sangre, es la manera de poder hacerlo. Y el gonococo y la clamidia, en el caso de las mujeres, se hace con una muestra de exudado vaginal, que muchas veces puede ser autotoma, es decir, a ti te dan la torunda y te lo tomas tú en casa y después lo entregas en el laboratorio, o a veces te lo hace el profesional en la consulta. Y en el caso del hombre se hace en orina. ¿Vale? Pero la idea es que hay que complementar los dos tipos de análisis porque no todas las enfermedades se miden de la misma manera, ¿vale? Y eso nos sirve tanto para el cribado como para cuando hay síntomas. Tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos? Depende del tipo de infección. Ya vimos la semana pasada que hay diferentes tipos de infecciones. Hay infecciones por bacterias, hay infecciones por virus, hay infecciones por parásitos. Bueno, pues en función del tipo de infección se pone un tratamiento u otro. Y normalmente son tratamientos que solucionan. Lo que pasa que es verdad que la mayoría de estas enfermedades no producen inmunidad definitiva. ¿Qué significa esto? Que tú puedes haber tenido un episodio de clamidia y al cabo de unos años volver a tener otro episodio de clamidia, ¿vale? Porque tengas una reactivación, porque te hayas vuelto a contagiar, porque no tienes una inmunidad definitiva.
¿vale? Por eso hay que tener cuidado con la transmisión y por eso hay que seguir esas medidas que decíamos del cribado y del diagnóstico en caso de que tengas síntomas. Terminamos ya el episodio con el tutorial. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer todos para disminuir esa incidencia que está aumentando? Tenemos que hacer algo para mejorar porque de verdad que vamos realmente mal. ¿Qué podemos hacer? Bien, pues el número uno, si tienes relaciones con alguien que no es tu pareja estable, utiliza siempre y en todo momento los métodos de barrera. Son los únicos que protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Estos son el preservativo masculino, el preservativo femenino y la barrera bucal, porque sí, porque cuando tienes sexo oral también puedes contagiarte de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si tienes sexo con alguien que no conoces, usa siempre y en todo momento, incluido en el sexo oral, métodos de barrera, porque por muy limpito o limpita que esté, por mucha colonia que se haya puesto, por mucho que se haya duchado ese día, tú no sabes, y probablemente él o ella tampoco, si puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, usa los métodos de barrera todo el tiempo. No puede haber contacto de piel, mucosas y fluidos entre las dos personas. Punto número 2 de nuestro tutorial. Si tienes síntomas, consulta lo antes posible. No te esperes, no te escondas debajo de la almohada porque no se va a solucionar. Si tienes síntomas, yo sé que a veces da vergüenza esto de las enfermedades. Lo del sexo en general da vergüenza y tener una enfermedad de transmisión sexual no es algo de lo que nadie vaya presumiendo. Esto está claro, que a nadie le gusta ir allí. Además, yo las veo que cuando vienen a la consulta, vienen así como, no, es que tuve relaciones y no usé el preservativo. Porque vienen además como con la preocupación de que van a ser juzgadas. Desde luego yo jamás las juzgo, intento que no se sientan juzgadas, intento explicarles lo que deben hacer, les explico la importancia de usar bien los métodos de barrera, pero no procuro que nadie se sienta juzgado en mi consulta, ¿vale? Es verdad que no sé si todos los profesionales lo hacen igual, pero yo intento que sea así, para que vengan con la tranquilidad y me puedan contar todo. Pero si tienes síntomas o si has tenido contacto con alguien que no sabes si te puede haber transmitido algo, es mejor que vayas y te hagas un test porque eso puede ayudar no solo a que tú te trates pronto para tener menos problemas, sino a prevenir la transmisión. Y el punto número 3 y último de nuestro tutorial, si tienes una enfermedad de transmisión sexual, es súper importante que notifiques a tus contactos. No sé si se acuerdan de la época del COVID, cuando al principio de todo, cuando había un caso, te llamaban para ver quiénes habían sido tus contactos y se ponían en contacto con esos contactos y hacían pruebas a todos los contactos. Bueno, porque esa es la manera epidemiológicamente de controlar las enfermedades. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad de transmisión sexual, es importante que se lo digas a las personas con las que has tenido sexo, pero no solo la última semana, sino dependiendo de la enfermedad entre los 2 o 6 últimos meses, incluso en algunas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque eso hará que esas personas se puedan tratar o puedan diagnosticarse en caso de tener la enfermedad, tratarse y evitar la transmisión. Es una forma de controlar la transmisión de las enfermedades. Ya lo aprendimos con el COVID, aprendimos mucho de transmisión de enfermedades, pues con las enfermedades de transmisión sexual pasa lo mismo. Si tienes una enfermedad, es importante que intentes localizar a todos tus contactos y que se los digas. Ya les decía antes, no es algo de lo que uno vaya presumiendo. Seguro que no te sientes súper orgulloso, orgullosa de tener una enfermedad de transmisión sexual, pero es mejor hacer las cosas bien. Y que está muy bien disfrutar de la sexualidad, que ni yo ni nadie te va a juzgar porque tengas varias parejas. Además, hoy en día hay una tendencia, sobre todo en gente joven, a tener muchas parejas sexuales y a cambiar mucho. Un día en un episodio, para explicar la conversación que tuve con una chica jovencita el otro día en mi consulta, que me pareció increíble. Bueno, cómo vivía ella, cómo se sentía extraña en cuanto a cómo vivían sus amigas y amigos la sexualidad, ¿no? Ella se sentiría un bicho raro por no querer tener sexo continuamente con todo el mundo. Porque se ve que en generaciones más jóvenes, en 18 o 20 años, pues hay una tendencia a el consumo de la sexualidad. Ya lo hablaremos en algún episodio. Pero bueno, a lo que iba, tú puedes hacer lo que quieras, que te lo pases bien, que no pasa nada, que disfruta de tu sexualidad, pero hazlo con protección, porque eso nos va a ayudar a todos. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Queda pendiente hablar del HPV, del virus del papiloma humano, que creo que merece probablemente 2 episodios específicos porque es un tema que preocupa mucho a muchas mujeres. De hecho, por Instagram ha habido más de una que me ha pedido que hable de este tema, así que lo haré, pero lo haré un poquito más adelante.
La semana que viene voy a hablarles de nuevo de relaciones de pareja. Acabé la temporada pasada con un episodio que fue de traca y la verdad es que fue un episodio que era demasiado largo, tuve que sacar bastante información porque no me daba tiempo a hablar de todo y quería hablar esta vez de la parte como más biológica, que no me dio tiempo de hablarla en el episodio anterior. El episodio se va a llamar ¿Somos biológicamente monógamos? La semana que viene tienes la respuesta. Así que ya lo sabes, sígueme aquí en Spotify, en Apple Podcasts o en eBooks, en la plataforma en la que me estés escuchando. Si me estás viendo por YouTube, te pido por favor, que no cuesta nada, suscribirte en mi canal de @DRA Maite Fernández y darle a la campanita, porque así te va a llegar una notificación cada domingo cuando publique el episodio nuevo. Y si lo que quieres es asegurarte de no perderte nada, lo que tienes que hacer es suscribirte a mi newsletter. Tienes el link en la descripción, donde semanalmente te enviaremos a tu correo un breve resumen del episodio con los links para que tú elijas cómo quieres sentirlo, porque este podcast no se escucha, no, este podcast se siente. Hasta la semana que viene. Este episodio ha sido también patrocinado por Marlix Studios. Guión y locución, doctora Maite Fernández, es decir, yo. Producción ejecutiva, Esther Sánchez. Directora de marketing, Claudia Colón. Grabación, edición y montaje, Marlix Studios. Música, canción Hope, cedida por Rodrigo Fallen y Jan Gasline de Soulcare. Redes sociales, Esther Sánchez. Diseño de la portada, Antonio Álvarez. Ilustraciones, Alejandro Álvarez.